Bueno, análisis desde cero para el día de hoy, 21 de diciembre de 2023, en el Nasdaq. También aparece en algunos CFDs como el US 100. Listo. Lo único que tengo marcado en este momento en mi gráfico es el New Week Opening Gap, que es el vacío con el que empieza la semana. El precio de cierre del domingo y el precio del viernes, y el precio de apertura del domingo. Y así es como empieza esta semana. Antes que nada, me gusta ver el gráfico en un día o en temporalidades mayores, como sería este caso, en el que vemos cómo se acaba de tomar un máximo histórico. Es un máximo histórico y sabemos que cuando se hacen estas tomas de liquidez, por lo general hay algún tipo de retroceso o algún tipo de reversión. Entonces, eso es lo que se pensó para el día de hoy, para este análisis. Entonces, tenemos la toma de liquidez acá, que se realizó hace 2 días, y el movimiento que se dio el día de ayer en la tarde con mucha fuerza, es un movimiento que puede apoyar la idea del análisis que vamos a mirar el día de hoy para esta caída. Entonces, ya posicionados acá en la temporalidad de 1 hora, que es una temporalidad perfecta para los análisis intradía, algo a notar primero del día anterior es este breaker block. Entonces tenemos este breaker de 1 hora, 1H breaker block. Entonces tenemos este breaker block porque tenemos este rompimiento de este alto y después el order block, en lugar de continuar con la tendencia alcista, es quebrado. Entonces cuando el precio regresa, este regresa acá, pero teniendo una funcionalidad inversa. Entonces esto es un buen array para poder realizar un análisis intradía en el que podemos hacer algún tipo de regreso a esta zona importante, que pues tenemos el New Week Opening Gap y tenemos también acá este vacío o Fair Value Gap, y pues es una zona de alta valoración. Listo. Esto es lo primero que notamos, pero hay otra cosa que también se puede notar, y es que esta enorme caída pues deja un vacío enorme, que es este vacío. Para no tener todo este ruido en la pantalla, me gusta utilizar esta herramienta, que es un canal. Trazamos este canal y no tenemos un gráfico tan de pronto como tan rayado. Nos va a facilitar mucho más el análisis. Eso sí, es muy importante tener en cuenta este nivel del medio, que sería un consequent encroachment. El 50% de todo el rango, que es esta línea del medio, es una zona de alta reactividad, al igual que el 50% también de esta zona. Listo, tenemos esta estructura macro con la cual podemos realizar algún tipo de movimiento intradía para el día de hoy, y por temas de horarios, como es esta franja horaria que tengo acá en blanco, de 7 de la mañana a 12 del mediodía, tomamos decisiones de entrar en compras o en ventas de acuerdo con lo que esté sucediendo y de acuerdo al momento del día. Entonces vamos a revisar algo, y es el tema de los horarios que crea el algoritmo. Voy a bajarme una temporalidad más pequeña, 5 minutos, para poder revisarlo con más detalle. Michael Hurlston lo primero que nos enseña respecto a los horarios es que aquí, después del precio de apertura de la medianoche, tenemos toda esta zona que es el horario de Londres. En el horario de Londres se va a crear el primer rango del algoritmo, que va de 2 de la mañana a 5 de la mañana. Entonces, ese va a ser el primer rango que me va a interesar. Si miramos a las 2 de la mañana, tenemos esta creación de este primer low. Este sería London Low, el low de Londres. 2 de la mañana, crea este low, y este pues vendría a ser el hike, pero en este momento este hike de Londres, que va de 2 a 5 del rango, pues no me interesa, porque pues ya fue tomado. A menos de que de pronto yo quisiese operar en esta franja de tiempo, sé que al algoritmo le falta tomar este hike, podría incorporarme aquí en la zona en compras, pero no es el caso en este momento. Entonces vamos a ignorar esa información, especialmente porque hoy tuvimos noticias de triple impacto a las 8:30. Voy a marcar este punto porque son las 8:30. Las 8:30 es un punto interesante porque es la apertura del CMI, Chicago Mercantile Exchange, 8:30. Y el otro punto importante, 9:30, que lo tenemos justamente acá, es el New York Stock Exchange, a las 9:30, apertura de bolsa.
Estos puntos son bastante interesantes porque nos van a ayudar a guiarnos en todo el esquema del precio. Recordemos que el precio tiene una escala que es tiempo horizontal, tiempo, así, tiempo, y precio, que pues vendría a ser la escala aquí. ¿Qué es lo más importante de acuerdo a la teoría de Michael Huddleston? Primero el tiempo y después el precio. Primero el tiempo y después el precio. Entonces es importante porque el algoritmo trabaja bajo unas funciones específicas que ocurren en unos momentos específicos del día, como es, por ejemplo, la creación de estos rangos. ¿Ok? Listo, perfecto. Me faltó anotar otro punto que es el precio de apertura, que sería el Midnight Opening. Midnight Opening Price. Listo, perfecto. Ya tenemos 3 puntos referenciales del tiempo muy importantes, que son el precio de apertura de medianoche, el precio de apertura del Chicago Mercantile Exchange a las 8:30 y el precio del New York Stock Exchange o la bolsa de acciones a las 9:30. Entonces, como veníamos comentando, el precio después de esta apertura de las 8:30, vemos que llega a este Consequent Encroachment. Lo voy a dejar acá marcado. Consequent Encroachment. Que como ya habíamos mencionado, el Consequent Encroachment es, lo voy a recordar de nuevo, en 60 minutos tenemos este enorme vacío, o Fair Value Gap, y es justamente la mitad, Consequent Encroachment. ¿Ok? Y por otro lado teníamos el Breaker Block. El Breaker Block, al igual que todos los Order Blocks, tienen una alta sensibilidad en diferentes puntos de su rango. Por lo general, Michael los divide en cuatro puntos importantes: 25%, 50%, 75%. Simplemente se divide todo el rango en 4 bloquecitos. Y uno muy importante, pues viene siendo la mitad, que en este caso no se llama Consequent Encroachment, porque no es un vacío, es un bloque de órdenes. Y ese bloque de órdenes viene a llamarse, en este caso, Mean Threshold. ¿Listo? Entonces, este punto es muy importante porque es el Mean Threshold de todo este bloque. Ya puedo eliminar esto pues para no tener tanto ruido. Al observar que de manera algorítmica tenemos este rechazo con cuerpos y acá el rechazo al Mean Threshold, es un muy buen indicativo para ir por ventas. Ir por ventas puede ser que el precio más tarde continúe subiendo, pero en un análisis intradía, manejando los horarios que se manejan en las sesiones AM y tal vez también PM, existe la posibilidad de operar un movimiento a la baja, bien sea como una reversión, bien sea como un retroceso. Entonces, sea cual sea el caso, tenemos un rango amplio para operar. Por eso es que resulta llamativa esta idea. Entonces, teniendo este contexto, vemos que el precio ingresa a esta zona y empezamos a tener rechazo. Cuando tenemos este tipo de rechazo, empieza a llamar la atención algo muy importante, y es, primero, ya conocemos un poquito el contexto de dónde venimos, de este gap semanal, New Week Opening Gap. Venimos aquí a un vacío que confluye con un Breaker Block y podemos tener un movimiento bajista. La pregunta es, ¿hasta dónde? Listo. Entonces, tenemos que preguntarnos ahora, si venimos desde acá y nos encontramos acá ahora mismo en una zona de alta reactividad, ¿para dónde vamos? Es acá donde entra el segundo rango a considerar, que es el rango de la New York Kilson. La New York Kilson va de las 7 de la mañana a las 9 de la mañana. Entonces, si nos fijamos, de las 7 de la mañana a las 9 de la mañana, tenemos que el high es este de acá. Este es el high. Lo podemos incluso marcar, por ejemplo, New York High, como para poder identificarlo con mayor facilidad en nuestros análisis. Pero en este caso, pues lo que más nos interesa es el low. Entonces, tenemos acá este low, que es el New York Low. ¿Listo? Entonces, lo más sensato y lo más fácil sería buscar la manera de entrar al mercado desde esta zona hasta este New York Low. Y quizás, posiblemente, tomar también este London Low. Entonces, ya conociendo posibles targets, tenemos que buscar la manera de ingresar al mercado, porque no puedo yo simplemente entonces aquí ver que como el precio va con fuerza, ingresar al mercado, poner un stop loss y poner nuestro objetivo y que el precio nos saque el stop loss y después se dé el movimiento.
que eso pasa pues muy recurrentemente. Entonces, ya conociendo cuál es el rango que vamos a operar en este momento, simplemente el rango que vamos a operar es la próxima toma de liquidez más cercana. Si ya tenemos este high, pues la toma de liquidez más cercana no va a ser el London Low, tampoco va a ser el precio de medianoche, ni va a ser el New Week Opening Gap. El más pronto puede ser el Chicago Mercantile Exchange o puede ser el New York Low. En este caso, pues basándonos en el algoritmo, vamos a marcar este rango con el New York Low. ¿Y qué es lo que suele suceder? Vamos a bajarnos ahora a la temporalidad de 1 minuto. 3 minutos, a mí me gusta hacer análisis top-down y por lo general, fijémonos en 15 minutos, que si yo miro acá esta parte, este fragmento de la estructura, no tengo mucha claridad de lo que está sucediendo acá. Entonces simplemente no nos complicamos la vida y bajamos una temporalidad. Si no tenemos tampoco suficiente información, aunque aquí tenemos información valiosa, y seguimos bajando de temporalidad. Si queremos de pronto otro poquito más de información, pues podemos seguir haciéndolo. En este caso lo voy a hacer con 1 minuto para que se pueda ver con total claridad el tema de la estructura, que en este caso es esta de acá. Es una estructura bastante interesante. Esta estructura, si la miramos en 5 minutos, puede que no sea muy clara. Si la miramos en 3 minutos, ya es clara, pero para este video explicativo, si lo miramos en 1 minuto, ya tenemos completa claridad, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Como ya tenemos nuestro rango, es completamente normal que en el movimiento bajista que estamos esperando, cuando el precio llegue al punto de equilibrio que es el 50%, recordemos que el 50% para arriba es zona premium, el 50% para abajo es zona de discount. Para que sea mucho más notorio, lo va a cambiar de esta manera. Entonces, observemos acá. Listo, de esta manera es mucho más fácil. Y es la zona verde, es la zona premium. Y la zona roja es la zona discount o de descuento. Entonces, si estamos en zona premium y queremos ir a zona discount, tenemos que buscar los arrays para ingresar a mercado dentro de la zona premium. Los arrays básicamente son los activadores o los gatillos que vamos a utilizar como order blocks, vacíos, vacíos que de pronto ya han sido nivelados o que ya se les ha hecho un repricing. Podemos utilizar distintos arrays porque tenemos breaker blocks, order blocks, mitigation block, propulsion block, tenemos un montón de ellos. Y pues ya se van a utilizar de acuerdo al gusto de cada persona y cómo suele operar. El caso es que teóricamente hablando, generalmente cuando el precio en su distribución que estamos esperando llega al punto de equilibrio, que es el 50%, suele hacer un stop hunt. Un stop hunt, o sea, una cacería de stop loss. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a generar un falso cambio de estructura, que sería, por ejemplo, lo que sucede acá y lo que sucede acá. Esto crea la expectativa en los traders de que el precio va a regresar a este punto y va a utilizar esto como un order block. De esta manera. Que va a tomar esta canita que estoy marcando acá, la va a poner más visible de color amarillo, van a creer que es un order block, van a poner entonces una posición larga, un stop loss por debajito y dejan una orden pendiente, esperando que el precio simplemente siga subiendo. Pero resulta que, pues, al principio tienen una pequeña reacción en la zona y después se los come el stop loss. Entonces, dentro de las confirmaciones, cuando ya tenemos todo el rango esperado, esperamos siempre el stop hunt. Que el stop hunt muchas veces sucede muy cercano a la hora, por ejemplo, en este caso de apertura del New York Stock Exchange, como justamente ocurrió hoy. Entonces sabemos que esto es un fake MSS. MSS significa Market Structure Shift, o sea, un falso cambio de estructura. Esto no es un cambio de estructura real, y algo que nos permite corroborarlo es mirarlo en temporalidades mayores. Si miramos temporalidades mayores, pues no tenemos un argumento válido como para pensar eso, y estamos soportados bajo la idea de que nos encontramos en estos arrays que soportan nuestra idea bajista, como el breaker block y el consequent encroachment de este enorme vacío. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, esperamos a la apertura del New York Stock Exchange que haga el stop hunt o la cacería de stop loss, y ya podemos buscar la incorporación en el trade. Inicialmente, pues, bueno, puede suceder que este punto de acá, que es un
vamos a borrar este order block que ahorita pusimos. Puede suceder que este vacío, fair value gap, de 1 minuto, no llegue a ser rellenado. Si no llega a ser rellenado o no llega a ser testeado, es muy probable que esto lo podamos considerar como un breakaway gap. Esto es un muy buen indicativo de que el precio, al no llenarlo, tiene completa disposición de ir por el objetivo final, que puede ser el New York Low o el London Low. ¿Cómo lo verificamos? Porque una vez es creado y se rompe el último low antes de su creación, cuando el precio regresa, pues no lo testea y continúa con el rompimiento de estructura o con el respeto del order flow. Por eso sé que es un breakaway gap. Después, a mitad del recorrido, en la zona de equilibrio, por lo general, suele aparecer otro array muy importante que es otro gap que tampoco es rellenado hasta que no se completa la distribución que tenemos pensada. En este caso, esto se va a conocer como measuring gap. Ya después de que se completa toda la distribución, simplemente estos gaps ya no van a tener relevancia, la suficiente relevancia como para mantenerlas en el tiempo. En este caso, bueno, tenemos acá una utilización. Vamos a ver qué ha pasado con el measuring gap, como por el breakaway gap, perdón. Como ya se completó la distribución y el precio pues tiene otra intención, posiblemente tomar este New York High, en este momento el breakaway gap es violado y se utiliza de manera inversa, como si fuese un punto pivote, que pues esa es otra terminología que no utilizamos con el Smart Money. ¿Listo? Entonces, de momento voy a borrar este breakaway gap y el measuring gap para no generar ruido en el análisis y poder continuar. Entonces, de pronto, previendo que pueda suceder que no se llene el breakaway gap, hay otras maneras de ingresar al mercado, como es la utilización de este Inversion Fair Value Gap, IFVG Inversion. Es un Fair Value Gap invertido, como lo pueden notar. Se supone que el precio al volver acá debería continuar subiendo, pero no lo hace. Por eso es un Inversion Fair Value Gap. A veces se confunde con un BPR, Balanced Price Range, pero bueno, eso es otro tema. Y podemos incorporarnos acá. El stop loss, si queremos una completa seguridad, podemos ponerlo en el high, que llega el high de todo el rango, que sería este de acá. Pero generalmente cuando se realiza el stop hunt, que es este de acá, cuando se realiza el stop hunt o cacería de liquidez, el último punto estructural que se genera, que en este caso viene a ser este high, suele ser respetado. Entonces, este high de acá no va a ser tomado hasta que no se complete la entrega. Se tiene que completar una entrega. Entonces, hasta que esta entrega no sea completada, este punto estructural debería ser completamente respetado. Entonces, es buena idea colocarlo en este punto. Y nuestro primer objetivo puede ser, para los más conservadores, buscar en la zona de descuento un array, como puede ser este Fair Value Gap, o como puede ser un Order Block o cualquier otro array. Hay personas que pueden tomar por completo su profit en este punto, y quien confía un poco más en la distribución del algoritmo de los puntos estructurales puede tratar de soportarla a este punto. El caso es que, de acuerdo a la gestión de cada persona y la confianza que tiene, puede tomar, por ejemplo, parciales en este punto de un 50%, acá puede tomar un 25%, y acá puede tomar ya la posición completa, cerrarla completamente. ¿Listo? A medida que el precio va cayendo, se supone que los puntos estructurales que va dejando en su camino no van a ser violados. Entonces podemos ver cómo este high es respetado, cómo este otro high también es respetado, y cómo este otro high es respetado, al menos hasta completar la distribución. Eso quiere decir que podemos ir realizando un trailing stop de esta manera, y así tener pues una operativa un poco más segura y eliminar riesgo. Listo. Habíamos dicho, vamos a eliminar esto hasta este punto. Bueno, hay algo importante más a decir, y es que vamos a eliminar un poco de ruido. Y es que inicialmente teníamos este rango de acá, ¿cierto? Pero una vez es tomado el rango completo, este rango se amplía en caso de que tengamos un análisis que respalde la idea de que el precio va a seguir cayendo.
y nos encontramos todavía en un momento, o sea, este último punto estructural es tomado a las 10 y 9 de la mañana, que a esta hora, hasta las 11, empieza el proceso de cierre de la sesión de Londres. Entonces todavía se tienen oportunidades de ingresar a mercado para continuar con tomas de liquidez. Entonces es en este punto donde podríamos pensar, para los más avanzados, en un regreso a un Optimal Trade Entry, que el Optimal Trade Entry está entre el nivel 62 y el 79%. Retroceso a este punto, ya teníamos el Inversion Fair Value Gap, que puede perfectamente volver a utilizarse y volver a poner nuestro objetivo en este punto. Ya como podemos observar, el precio continúa cayendo por debajo del precio de apertura y su objetivo final es el New Week Opening Gap, que se termina de tomar a la 1:30, justo antes de que empiece la sesión PM, que va de 1:30 a 6 de la tarde. ¿Listo? Tengamos en cuenta también algo muy importante en la toma, en la primera entrada, y es lo siguiente: el horario macro. El horario macro, vamos a eliminar esto para no tener ruido. El horario macro empieza a las 9:50 acá y va hasta las 10:10. ¿Qué pasa en el horario macro? Esta ventana de 20 minutos hace que el algoritmo acá tome una serie de decisiones para determinar la dirección en la que va a moverse. Entonces, en este caso, toma la liquidez por completo, aunque este London Low no es tomado por completo, ni siquiera lo hace con cuerpo, sino con mechas. Eso es un muy buen indicativo de que el precio puede llegar a caer mucho más. O sea, que puede llegar a tener una toma más profunda. Por lo general, este impulso de retroceso, cuando es tomado o casi tomado este low, no sirve para hacer una proyección. Esa proyección, en algunos casos, nos puede indicar qué tan bajo, qué tan profundo puede llegar el precio. En algunos casos llega hasta el nivel 25, 50 o el 1%, que esas son las desviaciones estándar. En este caso coincide más o menos con el 25%, que tiene confluencia con el New Week Opening Gap. Entonces es otra confirmación para quien quiera tomar una reentrada, ya que los horarios no lo permiten todavía. Este low, como ya fue tomado, de momento pues no tiene mucha relevancia, pero este London Low sigue teniéndola. Recordemos que el primer horario de la mañana va de 7 de la mañana a 9 de la mañana, y el siguiente horario va de 9:30 de la mañana, que sería este de acá, hasta las 12. Entonces, aquí a las 12 del mediodía, pues resulta que el low de este rango confluye con el low de Londres. Eso nos permite ahora de pronto hacer otro tipo de análisis, tomando todo este rango y observar cómo al venir a la zona del Optimal Trade Entry, OT, podemos tomar algún otro tipo de entrada para terminar la distribución hasta este punto o hasta el New Week Opening Gap. ¿Listo? Así de simple. No hay que meter de pronto más recursos o sobrecargar el gráfico. Se pueden hacer muchas más cosas, pero no quiere decir que con que conozcamos todos los arrays que existen tengamos que graficarlos todos. Tenemos que utilizar lo que más hace sentido. Y algo que asegura mucho la rentabilidad de una persona, más allá del win rate, más allá del risk reward ratio o lo que sea, algo muy importante es poder determinar la dirección del precio. Quien tiene la dirección del precio tiene el 50% del análisis garantizado, y aumentar la probabilidad de acierto se puede lograr conociendo cuál va a ser la próxima toma de liquidez. En este caso, cuando nos encontrábamos acá arriba en zona premium, pensábamos cuál podría ser la siguiente toma de liquidez, y podríamos pensar en algunos casos que puede ser, por ejemplo, este high. Pero ¿qué sucede? Si miramos todo este rango, vemos que el precio se encuentra entre el nivel 62 y el 79, o sea, Optimal Trade Entry. Es una zona en la que suelen haber reacciones, y puede ser que el precio aquí continúe subiendo, pero nos interesa que acá hubo una reacción, por lo menos hasta estos puntos estructurales importantes con los que se maneja el algoritmo. Entonces, al confiar plenamente en que el precio es distribuido por un algoritmo, esto nos va a permitir tener un nivel de acertabilidad mayor. La verdad, no nos interesa tener siempre la razón,
No nos interesa impresionar a nadie, no nos interesa callarle la boca a nadie, como dirían por ahí las personas con mentalidad de tiburón. Lo que nos importa es ser rentables y ya está, no es más. Entonces espero que les haya gustado el análisis. Si quieren de pronto tener una tutoría, una mentoría, una clase 1 a 1 conmigo, me pueden escribir y con gusto miramos qué podemos hacer.